La plasmación del espíritu en la vida cotidiana, ese espíritu que soy, lo decís vos, es el pilar fundamental de la sanación de la mente. Entonces, la pregunta es, esta plasmación del espíritu, ¿cómo sé que se da? ¿Cómo se produce? ¿Cómo... dame pistas. Si se siente paz. O sea, a medida que... O sea, ¿cómo sabemos que estamos transmutando el sistema de pensamiento? Es decir, arrancamos de un sufrimiento, ¿no? Y en líneas generales, desde el sufrimiento, la persona lo que hace es quizás pedir ayuda, ¿no? A veces se puede pedir ayuda explícita, pero a veces uno mismo está como una sensación de que necesita ayuda y quizás no le pregunta a nadie, pero va buscando y va buscando ideas o experiencias o preguntas a sus respuestas que lo hagan salir del sufrimiento, ¿no? Entonces, esta transmutación del sistema de pensamiento, es decir, empezar a percibir tal como el amor ve, si tiene un síntoma fundamental de que el cambio está sucediendo, es el incremento de estados mentales mucho más calmos, mucho más tranquilos, mucho más pacíficos, ¿no? Pero no solamente sucede eso. No solamente sucede eso. También lo que se menciona es que la persona empieza a percibir lo que en el mundo de la ilusión, en el mundo físico y en la sociedad parece algo muy extraordinario, que son los famosos milagros. ¿Bien? Es decir, empieza a ver que empiezan a suceder cosas donde el tiempo y el espacio ya no aplican. ¿No? Es decir, empieza, no sé, yo, por ejemplo, en mi caso, en algún momento me vi como muy frustrado, me acuerdo, muy frustrado porque el sueño el sueño americano y esto el ascenso en la empresa y todo eso, era toda una ilusión. Y estaba como, sí, no digo deprimido porque tampoco, ya estaba con temas del coaching, entonces no es que me llegué a deprimir, pero estaba como frustrado y desilusionado. Y me acuerdo que agarré el libro, Un curso de milagros, que lo había comprado, pero no lo había entendido. Pero bueno, entonces en algún momento dije, bueno, a ver, como en ese momento no tenía dinero como para ir a otro lado, dije, bueno, voy a leer el curso de milagros. Y después, años después, aparezco en México dando una plenaria para 400 personas del curso de milagros, ¿no? De ese libro que... Entonces, eso es como que es un regalo de la vida. O, por ejemplo, empezar con estas ideas y de repente tener el prólogo de Jorge Lomar, que él empezó a compartir estas ideas así por los años 2000, ¿no? Y cuando nadie hablaba de estas cosas, nadie hablaba o muy pocas personas, ¿no? Hoy por hoy el mercado está mucho más desarrollado, ¿no? De transmisores, de facilitadores, de canales de YouTube, plataformas. Pero en aquella época... Entonces, nada. Y me empecé a dar cuenta que a mí, en cierta forma, también me ha sucedido esto, de empezar a ver cosas y empezar por ejemplo, dedicarme a lo que me apasiona, ¿no? Dedicarme a lo que me apasiona. En mi caso, yo cuando vine a España, que vine endeudado y con una mano atrás y otra adelante, como quien dice, y empezaba a tener trabajos muy básicos como para tener algunos recursos, ¿no? Totalmente diferente de lo que venía haciendo cuando estaba en Argentina, que estaba en el ámbito empresarial, dando presentaciones para directivos, ¿no? Y de repente
quizás estaba en Mallorca, sí, estaba en un paraíso, pero estaba, qué sé yo, hacía de camarero, o trabajé en una lavandería también, me acuerdo, no sé qué más hice, sí, de barman, no sé qué. Pero yo decía, ¿cómo? Me gustaría dedicarme a transmitir mensajes de conciencia, ¿cómo puede ser? Y de repente, claro, una cosa lleva a la otra, el canal de YouTube, empiezo a conocer personas, empiezo a seguir escribiendo y escribiendo con libros autopublicados hasta que llega una editorial, en fin, en fin. Y eso también es un milagro, como todo es un milagro, pero eso tiene mucho que ver también con lo que habla el libro, ¿no? La modificación del sistema de pensamiento que te lleva a cumplir lo que siempre anhelaste, lo que siempre anheló tu ser, y a materializarlo, ¿no? Que ¿cómo se materializa? Bueno, de repente agarrás un libro para leerlo, para salir de una frustración, y estás transmitiendo las ideas frente a 400 personas en un retiro de ese mismo libro. O por ejemplo, te vas a otro país a 15.000 kilómetros y tenés el sueño de dedicarse, que tu actividad económica tenga que ver con eso, y lo cumplís también. Es decir, bueno, la vida te lo va regalando, ¿no? Y lo vas adquiriendo. Y mucho tiene que ver también en esto de aprender a recibir también. Es muy importante.